Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son los valores sociales y cuáles son los más importantes. Los valores sociales son normas y estándares que definen lo que es aceptable y no aceptable, y lo que es deseable y no deseable en una sociedad. Este tipo de valores proporcionan lineamientos que regulan las conductas sociales. Un ejemplo de valor social es la generosidad. Se considera aceptable y deseable que alguien sea generoso con los demás. Por el contrario, se considera no aceptable y no deseable que alguien sea muy egoísta. Valores sociales como la responsabilidad, el respeto, la educación, entre otros, moldean nuestras conductas y se transforman en criterios para evaluar nuestro comportamiento, así como el de los demás. Los valores varían de una sociedad a otra, puesto que dependen en gran medida de lo que una cultura acepta, tolera o desprecia. Se trata de concepciones colectivas de lo que una comunidad considera bueno, deseable, apropiado, comprensible, inapropiado o incorrecto. Los valores constituyen el elemento que mantiene a las sociedades unidas, puesto que estos son compartidos por los miembros de una comunidad. Además, les dan legitimidad a los gobiernos, puesto que las leyes que se basan en los valores sociales tienden a ser aceptadas con mayor facilidad. Veamos ahora varios ejemplos de valores sociales, pero antes, dale a like si te está gustando este video y suscríbete para seguir aprendiendo otros temas tan interesantes como este. Ejemplos de valores sociales. 1. La igualdad. La igualdad no quiere decir tratar a todos por igual, sino que todas las personas reciban el trato que les permita obtener los mismos resultados. Por ejemplo, para una persona invidente, recibir un trato igualitario involucra transformar los espacios para que este individuo pueda desenvolverse como lo haría cualquier otra persona. 2. La justicia. La justicia es un concepto bastante amplio que se basa en la ética, la moral, la racionalidad, la religión y la ley. La justicia involucra el valor de la igualdad, puesto que las personas deben ser juzgadas bajo condiciones igualitarias. Sin embargo, se aparta de la igualdad en cuanto al resultado se refiere, puesto que no se busca que las personas obtengan los mismos resultados, sino que cada quien reciba lo que se merece. Por ejemplo, tenemos la siguiente premisa: todas las personas tienen derecho a recibir una remuneración por los servicios prestados. En un trabajo por hora, lo justo es que las personas que trabajen más horas reciban más dinero. 3. Felicidad. La felicidad es un estado de bienestar, una experiencia agradable o satisfactoria. Difiere del placer, puesto que tiene que ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. No es la estación a la que se llega, sino una forma de viajar. La felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones que se nos presentan. 4. Honestidad. La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra honestidad proviene del término honor y se emplea para hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando se evita decir mentiras, hacer trampa, robar o cualquier otra práctica deshonrosa. Un ejemplo de honestidad es decir la verdad incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, como castigos. 5. Esperanza. La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento, incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. Una persona tiene esperanza cuando cree que una situación difícil puede mejorar. Por ejemplo, un científico puede tener esperanza de que el ser humano tome medidas contra el calentamiento global. 6. Gratitud. La gratitud es un rasgo de la personalidad y una emoción. Como emoción, es la sensación de felicidad generada por la apreciación. Este es un elemento esencial en muchas religiones. Por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo promueven la gratitud hacia otros, especialmente hacia Dios. Decir gracias al bajarnos de un autobús o agradecer al mesero que sirvió nuestra comida son ejemplos de gratitud.
Estas acciones, aunque son pequeñas, pueden mejorar el día de una persona y desencadenan reacciones positivas. 7. Responsabilidad. La responsabilidad es la cualidad de asumir y cumplir con una obligación o responder a los actos efectuados. Es por esto que la responsabilidad y el compromiso están relacionados. Actuar de manera responsable es un aspecto importante de nuestras vidas, puesto que genera consecuencias positivas. De igual modo, ser responsable hace que las demás personas confíen en nosotros y acarrea mayor libertad de acción. Algunos ejemplos de responsabilidad son el cumplimiento de las tareas asignadas por nuestros padres, profesores o jefes. Asimismo, los padres son responsables de educar, proteger y cuidar a sus hijos. 8. Sacrificio. En ocasiones es necesario poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Esta es la esencia del sacrificio. En este sentido, el sacrificio es un acto de interés por el bien ajeno, incluso a costa del propio bien, inspirado por el afecto. Por ejemplo, un maestro que trabaja más horas de la cuenta sin cobrar está sacrificándose por el bienestar y futuro de sus alumnos. 9. Amistad. La amistad es la relación de afecto que se crea entre dos o más personas, caracterizada por ser desinteresada y recíproca. La amistad es una combinación de amor, lealtad, respeto y confianza. Al respecto, el filósofo griego Aristóteles señala que la amistad es un único espíritu que vive en dos cuerpos. 10. Amor. El amor es un valor, un estado y una emoción. Se refiere al afecto que una persona siente por otra, el cual hace que la persona que lo siente desee el bienestar y la felicidad de quien lo recibe. El afecto de una madre por sus hijos es un ejemplo de amor. Asimismo, la estima que sentimos por nosotros mismos es un ejemplo de amor propio. 11. Cortesía. La cortesía se refiere a los modales y a los códigos aceptados de la conducta social. Como valor social, constituye un conjunto de normas propias de la interacción entre los miembros de una comunidad. Esta demuestra respeto, consideración, amabilidad y gratitud. Algunos ejemplos de cortesía son decir buenos días, buenas tardes y buenas noches cuando se llega o se abandona un lugar, o dar las gracias por los servicios prestados. 12. Respeto. El respeto es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la consideración que se tiene sobre algo o alguien. Respetar a una persona demuestra buena educación, amabilidad y cortesía. La consideración hacia la vida propia y hacia la de los demás es un ejemplo de respeto. Asimismo, entre padres e hijos y entre amigos, debe existir una relación respetuosa. 13. Paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir ante cualquier condición. Esta involucra la calma y la buena disposición ante los eventos que se pueden presentar o en nuestro accionar diario. La paciencia crea un estado de ánimo favorable, que permite tomar decisiones acertadas y actuar con mayor sabiduría. Por ejemplo, una persona que quiere perder peso tendrá que ser paciente para ver resultados, haciendo ejercicio físico frecuentemente y cuidando su dieta. 14. Tolerancia. La tolerancia se refiere a la aceptación de comportamientos, prácticas, creencias o costumbres que son ajenas a nosotros. La tolerancia es un valor que incluye otros, como el respeto, la paciencia y la cortesía. Un ejemplo de tolerancia es una persona cristiana que acepta las creencias de alguien musulmana. 15. Dedicación. La dedicación es el acto de consagrarse a una causa. Esta involucra dar lo mejor de nosotros, hacer nuestro mejor esfuerzo. Este valor social da una importancia especial a nuestras acciones. No importa si el resultado que se obtiene no es el que se esperaba, si se muestra una verdadera dedicación. Un ejemplo de dedicación es el de un futbolista que hace todo lo que puede para dar lo mejor de sí a su equipo, entrenar a diario, esforzarse, cuidar su dieta, ir al gimnasio, aprender de otros, etc. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de valor social. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete al canal.
Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!